Hola a todos. Hoy estamos visitando el hermoso casco histórico de Riga en Letonia. Esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga la mayor colección de edificios Art Nouveau de toda Europa. Así que venís con nosotros. Aquí todo en el casco histórico de Riga, los suelos son todos adoquinados así, todo Sí. en piedra. Como en Tallinn, lo mismo. Exacto. Y mira, aquí hay un catedral, la Catedral de Riga, Ajá. que es más grande en todos los países bálticos. Si te fijas en el tejado, tiene como esos picos así más verdes o azules y que tienen una parte dorada en la punta y son como pequeñas ventanitas que por ahí también entra la luz y va a dar claridad, mucha más claridad dentro de la catedral. Qué curioso, ¿no? Sí, está muy bien pensado. Aquí a nuestras espaldas hay esta magnífica casa con esta fachada espectacular. Está situada en la plaza del ayuntamiento y es la casa que se llama de las Cabezas Negras. Es una casa que fue construida por un grupo de comerciantes alemanes y hoy en día es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Sí, y es uno de los lugares más populares que ponen en todos los souvenirs también. Y queda, Entonces es como un símbolo de Riga. sí, y queda aquí, en la plaza del ayuntamiento. Está justo enfrente este edificio que es el ayuntamiento de Riga. No sé si ha dado tiempo a ver, pero es un tipo de vehículo que todos van pedaleando, sentados en una mesa y tienen también una... ¿Cómo se llama? Para poder hacer la cerveza. Para Sí, poder... No una- sé cómo se llama. Un grifo, ¿no? De Sí. cerveza para ir sirviéndose mientras van moviéndose por la ciudad pedaleando, van bebiendo también. Yo creo que es para los despedidos de solteros. Ese es un detalle muy importante también, que aquí en esta ciudad se celebran muchas despedidas de soltero y de soltera. Antiguamente leímos que se abrió aquí en el aeropuerto algunos vuelos, fue destino para algunos vuelos low cost. Entonces, como era un destino antiguamente más barato que otras ciudades europeas, mucha gente, por ejemplo, de Inglaterra o de otros lugares, venía aquí a celebrar esas despedidas de soltero. Sí. Entonces, existen todas estas ya atracciones y todas estas actividades para esos grupos. Ujú. Y bueno, me pareció muy loco ver esto. Y aún continúan haciendo. Sí. Un detalle también que leí sobre ese tipo de despedidas aquí, que no sé si ahora, pero en el pasado supuestamente lo que son algunos grupos tipo mafiosos o algo del tipo organizan unas trampas para esos turistas que están un poquito bebidos más de la cuenta. Pues ponen a algunas chicas, normalmente chicas jóvenes, atractivas, que intentan seducir a estos chicos que están de fiesta un poco alcoholizados y esos chicos piensan que han ligado, que esas chicas quieren algo con ellos y entonces los llevan a beber a algunos bares de aquí de la ciudad, algunos clubs y después después de beber tienen que pagar esas bebidas, las bebidas son a un precio carísimo, porque quien envió esas chicas son supuestamente los dueños de esos locales. Entonces, quizá una persona se enfrenta después a tener que pagar una cuenta de cientos de euros. Y estos grupos, que normalmente la gente no sale con tanto dinero, dice, no tengo dinero para pagar. Incluso he leído relatos que los siguen hasta sus hoteles para que paguen. Entonces, mucho ojo, si eres uno de esos que estás pensando en venirte aquí de fiesta y piensas que ya has ligado al principio de la noche, tienes que confirmar bien que realmente has ligado y no has caído en una de esas trampas. Suena un poco como Brasil, ¿eh? Pero bueno, este tipo de cosas es bueno alertar,
Yo lo he leído, no sé si es verdad, si es mentira o si es muy frecuente, pero no está de más que lo sepáis. Vamos a continuar ahora por la ciudad. Wow, mira este carro. Aquí qué bonito, antiguo, con todos los barriles de vino. Sí. Y este carro está en esta calle. Que dicen que es la calle más estrecha de toda la ciudad de Riga. Sí. Y existe una historia que dicen que si tocas las dos paredes de esta calle al mismo tiempo, volverás a la ciudad. Vamos Así a ver, que- entonces. Inténtalo. Bueno, tal vez así, ¿no? ¿Sí? Sí. ¡Qué bueno! Y si tú tocas el botón de suscribir, también puedes volver a nuestro canal. Muy bien. Entonces, por favor, suscríbete al canal, Suscríbete, dar like, comenta. que estaremos trayendo siempre vídeos como estos. Sí. Mira qué estatua curiosa. Son gigantes. Parece algo de Unión Soviética. Son como 3 soldados soviéticos. Creo que tal vez son, pero tenemos que leer. Ah, es como un monumento Soldados de soldados de Letonia. Letonia. Sí. Pero realmente soldados de Letonia. Pero el look es total soviético. Parece soviético, sí. Soviético total. Siempre ves en estos videos en Bielorrusia o Rusia ese tipo de estatua, ¿no? Sí, con esos abrigos y esos gorros. Sí, También tiene la estrella, ¿no? sí, sí, sí. En el gorro. Ajá, Así que parece totalmente soviético. sí. Aquí es el río Daugava, que separa la ciudad en dos partes. Y por la izquierda hay la ciudad vieja. Y aquí por la derecha podemos ver la Biblioteca Nacional. Sí, que tiene un diseño muy loco, ¿no? También podemos ver que hay diferentes puentes para cruzar el río. Por ejemplo, yo lo conozco que en este puente cruza el tren. Ajá. Y Aquí es en para las coches y aquel también parece de Aquel coches. también, sí. Y fíjate también estas farolas que tiene el puente. Son súper bonitas también. Me encantan. Ah, y aquí en este río también puedes hacer tours en el barco. Hay pequeños barcos que hacen tour así de toda la ciudad. Y es súper caudaloso este río. Aquí. Tiene un paseo aquí súper lindo también. Con toda la muralla de piedra. Es interesante. Estos tranvías también parecen viejísimos. Estamos aquí delante de la iglesia de San Pedro. Es una iglesia bonitísima, que es una de las más importantes de la ciudad y fue una iglesia construida en el siglo XIII y reconstruida muchas veces. Sí, realmente era destruida durante la Segunda Guerra Mundial y después reconstruida en 1970. Su interior es de estilo gótico y vamos a intentar entrar un poquito para mostraros. También tiene mirador, entonces vamos a ver si podemos subir, cuál es el precio. Sí, vamos entonces. Sí. Wow, la entrada está moderna. Sí. Con puertas modernas. Vamos a ver si la entrada también cuesta. ¡Wow! 9 euros para los adultos para visitar La torre. la torre y la iglesia. Si solo quieres visitar la iglesia es 3 euros. Yo... Si quieres que te diga algo, me gusta ver los edificios y eso, pero
No me parece muy bien que cobren así por visitar apenas una iglesia. No me parece tan importante. Nosotros también tenemos solo un día aquí. Entonces, vamos al próximo destino. Estamos aquí en la plaza donde hay el Monumento de la Libertad. Sí, es una plaza buenísima rodeada de jardines. Y este monumento es anterior a la ocupación soviética. Sí, dicen que es un milagro que no fue destruido. Así es. Y bueno, es una estatua de una mujer que sostiene en sus manos 3 estrellas. Sí. Esas estrellas representan las 3 regiones tradicionales de Letonia, del Sí. país. Y aquí es un lugar donde se reúne la gente para hacer celebraciones, cuando hay También algo que celebrar, protestas. protestas. Y otro punto también muy importante de la ciudad, donde todo el mundo viene a hacerse la foto con este monumento. Y a pasear en estos jardines. Realmente que yo creo es que este parque que hay en Riga es lo que hace la ciudad muy especial, porque hay este río aquí que pasa toda la ciudad y ellos cuidan muy bien la parque aquí que es alrededor de este río y puedes caminar aquí sin estar cerca de los coches. Es un ambiente muy bonito y realmente muy precioso. Realmente sí, porque lo que yo siento es que en algunas ciudades tienes que irte lejos del centro para poder caminar así en una zona de tanta naturaleza, y aquí lo tienes todo cerquita. Sí, y también, como podéis ver, hay opción de alquilar uno de los barcos pequeños o Kayaks. kayak, hacer Ya. un paseo aquí. Entonces yo creo que eso da muchísimo vida para la ciudad. Un dato curioso es que aquí en este río también viven los castores. Y yo ya vi una vez unos castores, pero normalmente salen por la noche. Y eso es el razón porque los árboles tienen protección también. Los ponen así unos protectores con Ah, sí, en metálico. este árbol aquí delante tiene una Sí. protección. Ponen estas protecciones metálicos porque si no caen todos los árboles, ¿no? Wow, no sabía. Sí. Tienen tantas plantas y flores aquí que parece como un jardín botánico. Ajá. Con estatuas también. Sí. Me imagino que esa también debe ser una muralla antigua de la ciudad. Tal vez, pero no estoy seguro. Las personas vienen aquí a sentarse, a descansar Sí. de los paseos. Y bueno, Hay bares. hay bares también. Los barcos para ir a dar un tour. Ujú. Esos tours son realmente carísimos, pero una vez vale la pena. Sí. Realmente lo que yo pienso es que hoy el día no está tan caluroso, ¿no? Claro. Pero un día con mucho calor, que vienes a visitar la ciudad Ujú. y estás caminando en esas calles completamente empedradas, venirte aquí a caminar un poquito debajo de estos árboles cerca del río Sí. te va a refrescar, Es es una buenísimo. maravilla. En esta parte del parque también, en la salida ya del parque, Hay esta fuente aquí también, Sí. bonita. Estas pirámides también de cristal. Sí, realmente yo tengo una anécdota con esta fuente. Muchos ya saben que yo estudié, ¿no? en la universidad aquí en Riga. Y cuando yo estudié aquí, en un verano, yo vi la gente, mayoría niños, ¿no? Nadando aquí en esta fuente. ¡Wow! Vinieron ya con sus bañadores aquí, del centro de la ciudad, y estaban nadando aquí mismo. Bueno, si no tenían una piscina para ir, pues está bien Sí, también. la playa es lejos, ¿no? Claro, así que, bueno. Pero Estaban- para mí algo muy raro, porque No, para mí creo también. que ya en Estonia no es permitido nadar en los fuentes. Claro, pero bueno, esos niños ahí inventaron una diversión
Sí. Debe haber sido gracioso verlos. Sí, era muy como diferente. Estamos ahora caminando en la calle con las fachadas de los edificios más bonitas de la ciudad. Sí. Es con el estilo Art Nouveau. Y Riga es la ciudad que tiene más de esos tipos de casas del mundo entero. Sí. Podéis ver aquí cómo son estas fachadas y lo que caracteriza este Art Nouveau, no sé, para quien no lo sepa quizá, es que se utilizan decoraciones muy exageradas, con muchas curvas, se utilizan también figuras femeninas, Sí. se utilizan también figuras de animales y de seres mitológicos. Y es un arte aquí que se puede apreciar en todo su esplendor. Es realmente bonitísimo. Bonitísimo. Es como si fuese, me gusta expresarlo como una competición de a ver quién hace la fachada más bonita, ¿no? Qué pena que hoy en día no hacen esos tipos de fachadas, ¿no? Ya. Así que fijaos cómo son estos edificios. Tienen tantos detalles que puedes estar aquí muchísimo tiempo para poder apreciar cada uno de ellos. Sí, cada detalle, cada esquina. Fíjate este en la parte superior, el tamaño de los leones que tiene. Sí. Wow. Todas las ventanas, los balcones. Aquí abajo también estas figuras. Sphinx. Sí. O aquí también es como si fuesen unos dragones o Sí, sí. no sé. Es Sí, algo dicen que increíble. este Art Nouveau tiene animales mitológicos. Sí, y esos son algunos de ellos. La verdad que es algo que nunca vi en ninguna otra ciudad del mundo que visité y me parece espectacular. Sí, realmente es algo muy diferente aquí. Wow, esta casa es espectacular. Parece como un castillo, ¿no? Es verdad. Con esas torres, ¿no? Sí, Con esos torres tejados. como pequeños también. Sí. Tiene también esas columnas ahí en el medio. Ajá, con las caras muy grandes. Y tiene tantos detalles. Sí. Fíjate las aves, las mujeres que tiene también. Wow. Parecen figuras también de soldados o luchadores o Ajá. algo. Tantos detalles. Muy bonito. Y todo muy bien pintado, ¿no? En perfecto estado. Es algo bonitísimo. Diferentes balcones. Muy bonito, la verdad. También en esta calle hay mi universidad. Sí, Como yo mencionó antes, que yo estudié aquí en Riga. Y esto es mi universidad. Fijaos, vaya edificio que tenía la universidad donde estudió Ingrid. Sí, es una de las más bonitas aquí, yo creo. es uno de los edificios de estos con arte nouveau Sí, y es realmente lindo. tiene muchísimas estatuas y muchísimos detalles, ¿no? Sí. Bueno, vosotros no lo sabéis, pero Ingrid estudió aquí en Riga su universidad, sus estudios universitarios de economía. Sí, Y esta escuela, que es la escuela de economía, Stockholm School of Economics en Riga. exacto, Escuela de Economía de Estocolmo, Estocolmo en Riga. Y recibe estudiantes de muchísimos países. Sí, Y es una universidad que está muy bien conceptuada. Es una de las mejores universidades de economía en el este de Europa. y todos los estudios eran en inglés. Sí, porque es por eso que recibe tantos estudiantes extranjeros. Y bueno, aquí podéis ver el edificio, que también posiblemente sea Uno de los edificios de universidades también
más bonitos no de Europa del Este, sino yo creo que del mundo. Podría ser. Este era el camino desde la universidad hasta mi casa todos los días. Y eso es una calle donde hay muchísimas embajadas también. Y todos los edificios son bonitísimas también con este Art Nouveau estilo. Ya, la verdad que tenías un camino muy agradable. Muy, muy agradable, sí. Yo viví aquí en básicamente el final de esta calle. Ajá. Y realmente aquí en invierno está todo nevado también, o Sí. durante mucho tiempo. Ujú. Pero las casas continuarán igual de lindas. Sí. Siempre era un camino muy, muy lindo. Wow, este también. Sí. Edificios lindísimos. Aquí no estaba permitido construir ningún edificio feo. Me imagino que cuando estuvieron haciendo las construcciones De esta ciudad. Tendrían que presentar un proyecto y obviamente no iban a dejar hacer en el medio de todos estos edificios bonitísimos que podéis ver, no iban a dejar hacer un edificio feo. Eso no tendría lógica. Mira, Embajada de Uzbekistán aquí. Ya. Y el siguiente, la Embajada de España. ¿Es esta? Sí, mira la bandera. Están aquí los paisanos entonces. Sí. Wow, este edificio también. La Embajada de Grecia. Grecia. Ya. Pero Lindísimas mira todas. este edificio cómo está. Wow. Súper lindo. Sí, el torre está lindísimo. Casi llegamos a mi casa anterior. Vaya privilegio vivir en esta calle con estos edificios tan Sí, bonitos. Era como 5 minutos desde la universidad y el alquiler era muy barato. Costaba 300 euros por mes. En esta época los precios eran más baratos que ahora, me Ujú. imagino. No conozco los precios, pero me imagino que ya subieron. Claro. Pero este apartamento que yo tenía era como más viejo, sin renovar, pero era en una urbanización extremadamente buena. Ya, y también muy cerca, claro. ¿Es mi casa? ¿Es esta? ¿Es esta? Wow. ¿Es esta de color naranja? Así. Sí, pero la cosa es que estas casas con estas fachadas tienen una parte que está como, digamos, de la calle, ¿no? Sí. Con estas fachadas muy lindas, pero también tienen, si entras aquí, tienen como más casas. La fachada interior o la parte interior del pero edificio. tienen como más casas así dentro. Como más edificios. Como más apartamentos por dentro. Entonces tú piensas como, yo voy a vivir aquí. Pero no. No. Tú vas a entrar y por dentro hay una casa muy simple. Muy, muy simple. Yo viví exactamente donde hay estas dos ventanas. Wow. Era mi apartamento. Claro, las fachadas dentro no son tan espectaculares como son aquí las que dan para la calle. No, 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 no. Las fachadas por dentro son extremadamente simples, nadie los ve, entonces... Entonces, cuando tú ves un anuncio en internet o en algún lugar de que se alquila un apartamento y te enseñan la foto de la fachada lindísima, cuando tú vienes a visitar el apartamento para realmente alquilarlo, te llevan a esta zona dentro
Eso pasa conmigo. Donde el apartamento es mucho más simple, ¿no? Sí, pasó conmigo que realmente yo quería entrar aquí, ¿no? En el frente, pero realmente el apartamento era aquí. Claro, porque el edificio tiene esta entrada Ajá. que se puede ver aquí a la derecha, que es para los apartamentos, me imagino, que están en la fachada esta que da para la calle. Sí. Y esta otra Después, entrada, que es para los apartamentos que quedan en la zona interior. Sí, exacto. Pero aún así, bueno, vivías en una zona buenísima No, y pues, muy cerquita de la universidad. Era perfecto, 5 minutos caminando. Claro. Perfectísimo para mí. Y estamos llegando aquí, en esta parte del parque, al edificio de la Ópera Nacional Así en es. Riga. Es un edificio bonitísimo. Sí. Y todos los jardines también aquí son bonitísimos alrededor de la ópera. Y ya aprovechamos desde aquí para despedirnos en este vídeo de hoy. Y sin olvidarnos de pediros que os suscribáis a nuestro canal, que siempre deis like, activéis el botón de las notificaciones. Estaremos visitando algún otro lugar de Letonia para traeros. Así que hasta el próximo vídeo. Chao. ¡Chao!